Les pedimos disculpas por el atraso, mucha presa, de verdad. Salimos hace 1 hora y 20 de la casa, pero gracias a Dios estamos acá. Vamos a orar para dar inicio a nuestra lección en esta noche. Que Dios nos ayude, nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento para comprender lo que Dios tiene para nosotros. Oramos. Dios, gracias damos en este momento por tu amor. Muchas gracias damos, Señor, por ser tú nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro consejero. Como dice Isaías 9:6, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Gracias, Señor, porque podemos correr a ti y encontrar en ti el oportuno socorro. Gracias, Dios, te damos por la sangre de Cristo derramada en la cruz, por medio de la cual tenemos comunión contigo y podemos también comprender a través del Espíritu Santo que nos has dado las verdades, las bellezas de tu palabra. Gracias yo te doy, Señor, por el privilegio de poder dirigir este estudio bíblico. Gracias te doy, Señor, porque nos acompañaste en el viaje. Gracias, Señor, te doy por los hermanos, hermanas, amigos que están acá presentes en esta noche. Yo te quiero pedir, Dios, de que tú nos hables y que podamos ser conformados a la imagen de Jesús. Gracias, Dios, por toda tu bondad y misericordia en el nombre de Cristo. Amén. 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 Bueno, gracias a Dios por estar acá. Recuerden que estamos llevando una serie de lecciones que se llama o está titulada Auxilio, ayúdeme. Tengo problemas con... Y ahí hay que ir agregando algunos de los temas que hemos ido hablando. La primera fue ayúdame, ¿verdad? Auxilio, ayúdeme, tengo problemas con la mentira. El de la semana pasada fue ayúdeme, tengo problemas con la ira. El de hoy, vamos a seguir con la misma área, pero es un área que afecta a muchos cristianos incluso. Y me refiero a la honradez. Auxilio, ayúdeme, tengo problemas con la honradez. Sé que es un término fuerte. Máxime que a nadie le gusta que le digan que es deshonesto. ¿A quién le gustaría así que alguien llegue así, bueno, ese primero le dice, usted es un deshonesto? O sea, choca, ¿verdad? Nos confronta sumamente fuerte. O que alguien así, simplemente de buenas a primeras llegue y le diga a usted, usted no es honrado. Usted no es honrado, usted no es una persona honrada. De hecho, es tan fuerte que incluso gente que está cuestionada por haber robado, por ejemplo, fondos públicos o privados, cuando están delante de las cámaras, niegan haber cometido el acto. O sea, puede tener todos los billetes atrás en sacos y usted robó. Yo jamás, por mi madre, ¿verdad? Y empiezan a decir un montón de cosas. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó en las noticias a alguien diciendo, cuando le entrevistaron sobre el desfalco que hizo en la empresa, en el banco, en cualquier lugar, ¿cuándo fue la última vez que cuando le dijeron a esa persona que había sido deshonesta, la persona se quedó viendo las cámaras y dijo, sí, yo soy un ladrón, sí, de verdad, yo robé tal cosa, yo robé el fondo tal o el fondo cual, o yo estoy en la cárcel o voy para ella por no haber pagado determinado préstamo que yo solicité? Sí. ¿Cuándo usted la última vez, yo sí robé? Muy poca gente, porque es muy desagradable esta situación, pero sin embargo es una situación que se da mucho. Es triste, pero la persona que no es honesta es llamada deshonesta. Tome su Biblia y acompáñeme a Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, verso 28. Una de las cosas que tenemos que comprender mientras usted busca Efesios 4, 28, o lo vemos ahí en la pantalla, es lo siguiente. La Biblia, pues sí, es el libro de Dios y es un libro que contiene doctrina. Ahí se revela Dios. Podríamos decir, digamos usando palabras doctrinales, la Biblia es un libro de teología, pero la teología tiene que afectar la práctica.
porque solo teología, solo doctrina y no me afecta la práctica, estamos mal. O sea, yo puedo conocer que Dios es santo, justo, puro, amable. Yo puedo conocer teología y hablar y decir que existe la teología propia, o sea, la teología que es la doctrina que habla de Dios, la cristología que habla sobre toda la vida de Cristo, y quién fue Cristo, dónde nació, etcétera. Puedo hablar sobre la martiología, que es la doctrina del pecado, la soteriología, que es la salvación, la escatología, que habla sobre eventos proféticos. Yo puedo conocer todo eso, pero seguir siendo un sinvergüenza. O sea, no, la teología tiene que afectar mi vida. La doctrina tiene que afectar mi vida. No es algo que solamente es letra, porque si no es pura letra, o sea, seríamos como los fariseos del siglo XXI, que conocían así la ley. Es que para ser fariseo, nosotros de buenas a primeras los juzgamos, pero no, para ser fariseo tenía que ser una de las personas más estudiadas. Tenían que conocer la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de memoria, más toda la ley judía, digámoslo así, toda la ley y todos los recursos que hay ahí en la ley, todos los incisos que hay en la ley. O sea, tenían que conocer, ¿no? Cuando hablamos de la ley, conocemos la ley moral, que son los 10 mandamientos, pero para ser usted un fariseo tenía que dominar, aparte de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, tenía que dominar los 613 mandamientos que hay en la ley de Dios. Tenía que conocer sobre lo que decían los profetas, lo que decía la poesía hebrea. O sea, era tremendo. El problema era el siguiente: ¿por qué Jesús los encaró si sabían tanto? O sea, ¿por qué Jesús se paró tan fuerte y les dijo, hipócritas? Mateo 23, por ejemplo. ¿Por qué? Si eran teólogos, eran gente que dominaba. Porque ellos enseñaban pero no practicaban. Porque ellos decían, ese es el camino. Yo no ando por él, ustedes deben de andar por él, pero yo no ando. Es que yo estoy santificado porque yo conozco. No, así no vale. Por eso Jesús les dijo, no, oísteis que fue dicho. O sea, ustedes oyeron que los fariseos decían, pero yo les digo. O sea, tiene que ser la doctrina, tiene que ser el conocimiento de la Biblia con el diario vivir, con la forma en cómo yo vivo. O sea, es que la doctrina tiene que afectar mi vida. Efesios 4:28. Aquí Pablo hablando a la iglesia en Éfeso. Recuerden lo que mencioné la semana pasada. Siempre en las cartas de Pablo tiene la parte teológica, la parte doctrinal. En los primeros capítulos sienta las bases fuertes doctrinales y luego viene la parte práctica. O sea, perfecto la doctrina, lindísima, riquísima, pero ahora sí, ¿cómo se come eso en la vida diaria? Entonces Pablo empieza a decir en Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, usted sabe que hay una diferencia entre robar y hurtar. En derecho, cuando usted va a presentar una queja, por ejemplo, le preguntan, ¿fue un robo o fue un hurto? Hay una diferencia entre robar y hurtar. Y la diferencia la pongo acá de una manera muy breve, entendible para todo el mundo. El hurtar, es la sustracción de algún bien o bienes sin que la persona se dé cuenta, ni haya ningún tipo de confrontación. O sea, no hubo amenaza, no hubo empujón, no le sacaron un arma punzocortante, ni un arma de fuego. Le robaron a hurtadillas. O sea, usted no se dio cuenta, se lo robaron. O sea, se lo robaron sin violencia. Se lo robaron sin golpearlo, sin empujarlo. O sea, eso que usted se está subiendo al bus y cuando dice, qué raro, la billetera, el celular, mi computadora. Usted no se dio cuenta. Ese es el hurto. La sustracción de algún bien o bienes sin que la persona se dé cuenta ni que haya ningún tipo de confrontación. El robo ocurre usando la violencia.
o las amenazas. Implica fuerza o intimidación. Cuando alguien viene, saca el arma y le dice, deme todo lo que tiene, deme su billetera, entrégueme ese reloj. Y le ponen a usted el cuchillo en la garganta, o hay un forcejeo físico, ¿verdad? Ok, el pasaje en Efesios no habla de robar. El pasaje en Efesios no está hablando de robar. No dice el que robaba ya no robe más. No dice el que hurtaba. El que hurtaba. ¿Ok? O sea, no está hablando de un asaltante a mano armada. ¿Ok? No está hablando de eso. Está hablando de hurtar, de sustraer sin violencia. Por ejemplo, ¿qué es hurtar? Tomar cosas que no son mías. Tomar cosas que no son mías. Ahí en la empresa, tomar algo que no es mío y llevármelo a la casa sin haber pedido permiso, sin haber dicho, bueno, esa resma de papel a mí me sirve. Yo soy maestro de escuela dominical y ahí puedo sacar copias para los niños, o sea, como Robin Hood, ¿verdad? Robo le robo a los que tienen mucho y le doy a los pobres, ¿verdad? Entonces yo me llevo esta resma o me llevo estas 50, 200 hojas, ahí me llevo estos insumos que son de la empresa, no son míos. Ahora, si yo voy a donde el jefe, le digo, jefe, ¿usted cree que yo me pueda llevar ese mouse? Es que viera que en mi casa lo ocupo. Y el jefe le dice, llévatelo. Ok, se lo está regalando, pero usted no se lo está llevando a hurtadillas, eso es hurtar. O por ejemplo, y esto se da mucho en nuestras empresas en Costa Rica, cuando a usted le dicen, usted tiene 15 minutos para tomar café en la mañana. O sea, usted llega y a tal hora, a las 9, 9:15, 9:30, y ya son 20, 25 minutos, usted vuelve a ver el reloj, de todos modos, no ha llegado el jefe, no hay nada, usted está hurtando tiempo. La empresa, y voy a decir algo que tal vez le va a sonar un poco chocante, hay algunos hermanos que a veces utilizan el tiempo laboral para testificar. Y entonces están testificando de Cristo en el tiempo laboral. No, a usted lo contrataron no para testificar. Lo contrataron a usted, ¿para qué? Para trabajar, para desempeñar un trabajo. Si a usted lo contrataron como contador, lo contrataron como secretaria, lo contrataron como financiero, lo contrataron en una empresa de maquila, está maquilando cosas, a usted lo contrataron para eso. Ahora, si el jefe dice, nos falta materia prima, vayan a hacer lo que quieran. Entonces sí, unos se van a fumar, otros se van a hablar con los amigos, entonces usted se va a testificar o a leer la Biblia. Está bien, porque le dieron el permiso, pero si a usted lo contrataron para trabajar, hay que trabajar. Si no, estoy hurtando. ¿Ok? Yo sé que es difícil en nuestra sociedad latinoamericana hablar así, pero esa es la pura verdad. El tiempo, a usted le dijeron, yo lo contrato por trabajar 8 horas o lo contrato por trabajar X cantidad de tiempo. Ese tiempo no es suyo. ¿Ese tiempo de quién es? De su patrono. Es su patrono el que lo contrató para esa labor. ¿Ok? Por ejemplo, también, ¿cómo se hurta mucho cuando no se pagan las cuentas que yo he adquirido con alguna entidad financiera o alguien que me prestó? ¿Ok? O cuando la persona se deja los vueltos, ¿verdad? Especialmente los más jovencitos. Van al supermercado, van a qué sé yo, al mini super, compran lo que sea y se hacen los locos con el vuelto. No se lo devuelven al papá. Ahora, si el papá o la mamá le dicen, déjatelos, está bien. Pero estamos aprendiendo a hurtar. ¿Ok? ¿Cómo se hurta más? Cuando, por ejemplo, se pasan facturas como gastos de la empresa, que no fueron de la actividad propia de la empresa, del negocio, ¿verdad? Entonces, yo sí, llevo el carro, llevo el vehículo, cargo gasolina, pero no era exactamente para laborar propiamente, sino que le presento a la empresa para que me paguen. Resulta que andaba viendo a mi mamá o andaba de paseo, ¿verdad? O utilizando los bienes que pertenecen a la empresa, usándolos como propios. ¡Ay, qué extremista!
es que la Biblia nos llama a ser íntegros. La Biblia, qué sé yo, si ustedes, imagínense que yo trabaje para el ICE, ¿ok? Y resulta que usted se vaya un fin de semana a la playa, X playa de nuestro país, y usted me vea ahí en la playa con mi familia, y usted diga, hey pastor, ¿en qué carro vino? ¿Vino en su carro? No, en el del ICE. Vine en el carro del ICE. Estoy haciendo un mal uso de los recursos de la empresa, a no ser de que me lo hayan prestado para eso. ¿Okay? El término griego para hurto es kleptos. Kleptos, con K, así como suena. Kleptos, que viene del verbo klepteto. Kleptos, que viene de klepteto. ¿A qué le suena? Kleptos. Kleptómano, kleptomanía, ¿verdad? Que literalmente kleptos significa retener bienes contra la voluntad de su dueño. Eso es lo que significa. Retener bienes contra la voluntad de su dueño. Hurtar entonces es quedarse con bienes que no le pertenecen y vivir como si nada sucediera. O sea, sí, yo sé que esa herramienta no es mía. Yo sé que esa herramienta me la prestó Brian. Brian me prestó esa herramienta. Me la prestó hace 1 año y medio para cortar el zacate. Y fíjese que ahí me la dejé. Sí, yo sé que eso no es mío. Yo sé que eso es de tal persona. Pues entonces devolvámoslo. ¿Sí? Veamos algo interesante. En la ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos, no dice, y aquí es algo que hay que tener cuidado, porque a veces nosotros decimos algo que la Biblia no dice. ¿Sí? Cuando yo le digo a usted, cíteme los 10 mandamientos, empezamos a decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y cuando llegamos a ese cortito mandamiento, ¿qué decimos? No robarás. Eso decimos. No robarás. Pero la Biblia no dice no robarás. El mandamiento no dice no robarás. Repito, ¿qué es robar? Robar es cuando es un acto violento. Saco un arma, empujo, amenazo, intimido. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice literalmente la Biblia? Vamos a Éxodo 20:15. Éxodo 20:15. No dice no robarás. Éxodo 20:15 dice no hurtarás. No hurtarás. Si bien es cierto, si usted lee la Biblia, en el Antiguo Testamento, sí se habla de robar. ¿Okay? Porque sí, igual como en la sociedad nuestra, hoy por hoy, sí, siempre ha habido agresión, siempre ha habido robo. Ahora, sí es importante acá, y el domingo, por cierto, lo vamos a ver un poquito más también. A veces hay que tener mucho cuidado con las nuevas versiones, porque las nuevas versiones, dependiendo de qué tipo de versión sea, por ejemplo, la nueva traducción viviente, NTV, nueva traducción viviente, esa no es una versión. Esa no fue que los expertos se sentaron como la Reina Valera, como la Biblia de las Américas u otras, donde expertos en griego, expertos en hebreo, expertos en arameo, se sentaron con el texto en el idioma original y lo tradujeron. La nueva traducción viviente, Dios habla hoy, Dios llega al hombre y otros más, son paráfrasis. Y aquí hay una gran diferencia. Por ejemplo, hablo de la Reina Valera, que es la que yo utilizo. Gente, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, maestros en el idioma, se sentaron y leyeron el pasaje de Génesis 1. Y luego entonces empezaron a traducir palabra por palabra, del griego al español, en nuestro caso.
King James, Rey Jaime o Rey Santiago, la versión en inglés, más pura. Y entonces, una vez que traducen palabra por palabra, luego se van para atrás y hacen que calce. Porque ustedes saben que si uno traduce palabra por palabra suena rarísimo. Entonces ellos se van, una vez que tradujeron palabra por palabra, y entonces se van a formar las frases, pero con la traducción literal. La Nueva Traducción Viviente y otras lo que hace es lo siguiente: le pego una leída y dice, ok, lo que yo entiendo de esto es, y doy mi. Entonces, por ejemplo, en algunos textos, puede ser que aquí en Éxodo 20:15, no sé, en realidad no lo he leído en otras versiones este pasaje específicamente, pero resulta que dice, no hurtarás, entonces ellos interpretan, bueno, ponga ahí, no robarás. No robarás, es que son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Bueno, el hurto es un asunto como tal. El hurto es un asunto de egoísmo. ¿Por qué? A mí no me importa el trabajo que hizo el otro. No me importa la lucha que hizo el otro. Ese gerente, no me importa su sacrificio. Ese dueño de esa empresa, a mí no me importa lo que a él le costó llegar y todo el sacrificio que hizo para llegar a tener su empresa. A mí no me importa. A mí lo que me importa es yo. Yo necesito eso, yo me lo dejo. Yo quiero este tiempo, yo me lo hago. La solución que da la Biblia ante esta situación es fácil. El que hurtaba, no hurte más. Pare. Ya, déjelo. Deje de hacerlo. Y número 2, póngase a trabajar. Póngase a trabajar. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos, dice el texto. ¿Ok? Quiero aquello. Quiero ese estilo de vida. Quiero ese carro. Pues hay que trabajar para obtenerlo. No es robarlo. Hoy por hoy tenemos un gran problema en nuestra sociedad costarricense, muy serio. Porque alguien llega y le dice, mira, te doy 500,000 pesos si agarras este paquetito y lo llevas a aquella persona, nada más, y se lo entregas. Y luego ya si usted tiene un carro, le dicen, mire, ¿usted cree que me pueda llevar este saquito y se gana 800,000, 900,000, 1,000,000 de aquí a una provincia de nuestro país? Puede ser Guanacaste, puede ser Limón, o puedes ir hasta Punta Burica y dejarme este saquito y te ganas 1,000,000 de pesos. Entonces el muchacho dice, ¿estudiar? ¿Quemarme las pestañas? ¿Meterme en un horario de 8 horas? Y nada más aquí me siento en el carro, voy y me gano 1,000,000 de pesos. O sea, la vida fácil. La vida muy, muy fácil. ¿Ok? Entonces, desafortunadamente, si gente llega y dice, uy, qué chiva, qué rico se la tira el gerente. ¿Dónde anda el gerente? Anda en Gran Caimán paseando. La gente no dimensiona el hecho de que ese gerente primero estudió un montón de años y luego estuvo trabajando muy duro, o el dueño de la empresa le costó montones de cosas. Yo recuerdo a alguien que una vez montó una empresa y me dijo algo muy cierto. Él me dijo, estábamos como para estas fechas y me dice, ¿sabes, Freddy? Yo a veces quisiera volver a ser asalariado. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque en este tiempo, o sea, todo mundo a las 5, digamos, qué sé yo, el horario a las 5 de la tarde, todo mundo a las 5 de la tarde se va. Apaga las computadoras, apaga los motores de la cosa, recoge lo que tiene que ir y se van. Dice, uno se queda pensando, ¿cómo hago mañana? ¿Cómo hago mañana? Para estas épocas, todo el mundo está diciendo que me caiga el aguinaldo. El gerente o el dueño de la empresa está diciendo, hice la provisión para pagar bien el aguinaldo. Uy, tengo que hacer los cálculos bien, porque si no se me viene encima medio mundo. Se me viene encima esa persona y me pone ante el Ministerio de Trabajo un problemón. Y ya cuando paga, todo el mundo dice, ya recibió el aguinaldo y sale corriendo a dispararlo. El dueño de la empresa se queda diciendo, bueno,
ya las arcas se me quedaron vacías, gracias a Dios logré pagar, gracias a Dios terminamos este año y ahora viene el gobierno y dice, y la tajada mía. Eso nosotros los asalariados no nos preocupamos, ¿cierto? No nos preocupamos, a no ser de que excedamos en el salario y haya que pagarle el impuesto al gobierno, pero los que no, agarramos la platica y nos vamos a comprar, pero el dueño de la empresa dice, tengo que pagar la renta al gobierno, tengo que pagar el impuesto tal y ya, lo pagué. Ahora empezar el otro año, empezar a ver cómo hacemos para vender más, para captar más clientes, para hacer la provisión, para contratar personal, para... Eso nosotros que somos asalariados que llegan, entra a las 7 o entra a las 8, ya llegué. El dueño tiene que estar diciendo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a cabo? Pero la persona que es deshonesta no piensa en nada de eso. ¿Qué me importa? O sea, no es mi problema. Yo necesito esa Redmi, yo me la llevo. Yo necesito ese mouse, yo me lo llevo. Aunque después hagan inventario y diga, qué raro, faltan 3 mouse, faltan, no sé, una computadora, faltan, el celular tal, ¿qué se hizo? O sea, ese es el punto, ¿verdad? Si alguien quiere un estilo de vida, la Biblia dice, ¿quieres estilo de vida? No hay problema, trabaje para obtenerlo. Póngale duro para que lo obtenga. Le quedé debiendo al banco, le quedé debiendo a la financiera, le quedé debiendo a quien me prestó. Bueno, hay que trabajar para pagar, para tratar de quitar la mancha de su nombre y de su crédito. Qué horrible es que le manchen a usted su crédito. Qué horrible es de que la SUGEF, la Superintendencia General de Entidades Financieras, le manche a usted su crédito, porque le quedó debiendo a un banco, porque le quedó debiendo a una financiera, porque le quedó debiendo dinero, porque se hizo loco, no pagó. O sea, si usted se dio cuenta de que queda debiendo dinero, lo mejor que hay que hacer es apersonarse y decir, mire, no tengo, no puedo, yo necesito que me dé una prórroga, necesitamos ver cómo hacemos, pero yo tengo que pagar esa cuenta. Si tengo que buscar 2 trabajos, lo voy y lo busco. No lo hace la gente en los Estados Unidos, dígame. Qué vacilón, la gente se va a los Estados Unidos y tiene 2 hasta 3 trabajos, pero aquí solo uno. No, aquí solo uno, solo uno. Pero en Estados Unidos hay gente, oiga, ¿cómo le va? Te va muy bien, veo que compraste una, como dicen allá, ¿verdad? Mexicano, latino, una troca, ¿verdad? Compraste un pick-up, ¿verdad? Ay, lo compraste. Sí, pero mira cómo me mato. Tengo 2 hasta 3 trabajos. Sí, pero, ok, se da esa vida porque se trabaja mucho. Acá, si yo debo, yo tengo que pagar. Volviendo al pasaje de Efesios 4:28, vimos que si estamos hurtando, hay que pararlo de plano, no seguir haciéndolo, no seguir hurtando más. Por eso no es suficiente, eso no es suficiente. Hoy día, y mi intención, si hay gente que tiene este asunto, sé que me oyen por todo lado, acá y fuera del país y todo, mi intención no es criticar a nadie, mi intención es guiar a la gente en las buenas prácticas. Hay gente que debe una tarjeta de crédito y entonces en lugar de decir, momento, paro aquí, no, saco otra, esa la dejo ahí a ver hasta dónde me agarran. Que me estén llamando a cada rato, me hago el loco, cambio el celular, cambio el número, etcétera, y luego otra tarjeta de crédito, y luego la topo, y luego otra tarjeta de crédito. No, es momento, ya, el que hurtaba, no hurte más, ya no más, no me puedo dar la clase de vida, tal vez tengo que hacer ajustes, tal vez tengo que decir, no, esto no lo puedo comprar ya, este estilo de vida que me estoy dando no lo tengo que tener ahora, pero yo quiero salir de esa situación. Yo debo salir, trabajar, generar ingresos para pagar lo que se debe y seguir viviendo. En la Biblia no solamente hay que detener lo que se está haciendo mal, sino que se debe sustituir lo malo con un hábito correcto. Si usted ve en la Biblia dice, despójese del viejo hombre, pero no dice, y quédese así.
No, porque si no, usted se queda con hueco. Despójese del viejo hombre que está viciado. Vístase del nuevo. El que hurtaba, no hurte más. Ahora trabaje con sus manos. O sea, no es un asunto de quito esto. ¿Qué sé yo? La persona que tiene un vicio. Yo quito este vicio. Pero no es quedarse con ese hueco porque si no lo va a llenar con otro vicio. Es hacer lo correcto. Buscar hacer lo correcto para llenar ese vacío. No hurte más, dice la Biblia, si no trabaje. Lo voy a poner así. Si hurtaba, ya no hurte. Sino hay que aprender a desarrollar una ética cristiana de trabajo, haciendo con nuestras manos lo que es bueno. Si alguien quiere tener, hay que trabajar. Por eso, hermanos, y con todo el peso de la autoridad moral que me da la Biblia y la trayectoria a través de los años, lo digo, los estafadores religiosos, con su palabrería, con sus palabras sutiles y versículos fuera de contexto, apelan a la vida fácil de las personas. La gente quiere tener sin esforzarse mucho, sin esforzarse mucho, ¿ok? Muchos quieren una vida fácil, quieren tener sin esfuerzo, quieren tener mágica y milagrosamente. Entonces los estafadores les dan por su lado. Usted no tiene que matarse trabajando, usted no tiene que darle duro, no, no, no. Estos lobos rapaces, sabiendo que la gente quiere las cosas fáciles, los engañan y les dicen, mire, si usted da cierta cantidad, el Señor le va a devolver a usted muchísimo más. Y utilizan verdades fuera de contexto. Le dicen, sí, porque el Señor no va a ser deudor de nadie. Esto sí es cierto. Dios nunca va a ser deudor de nadie, pero Dios no es un comerciante y no es un negociante. Dios no es un banco ni una financiera donde dice, deme 10 y yo le devuelvo a usted 100. Así no funciona. Así no funciona. Si bien es cierto, Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Pero la gente siempre piensa, sí, yo doy 10,000, entonces el Señor me da 100,000. No, 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 puede ser que yo dé 10,000 y el Señor me dé mucha salud. Hombre, yo lo que quería era, no, puede ser que el Señor te dé mucho trabajo. Se dé trabajo, porque anda mucha gente buscando trabajo, no sé si se le ha dado cuenta. Y la pulsean por aquí y nada, y la pulsean por allá y nada, y la pulsean, y no tienen trabajo. Pero Dios le bendice a usted dándole trabajo. Dios le bendice a usted dándole una buena familia, una familia tranquila. Dios le bendice a usted con buena salud. Dios le bendice de muchas maneras que no tienen que ser financieras. Pueden ser materiales, sí. Pueden ser. Puede ser que le pase como a los judíos. ¿Y qué le pasó a los judíos? Estuvieron 40 años en el desierto y no se les gastó la ropa ni las sandalias. Sí, 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 sí. Usted dice, Bárbara, ¿hace cuánto tengo esta camisa? ¿Hace cuánto nos casamos, mi amor? Hace 25 años, de verdad, Y yo me acuerdo cuando la compré 3 años después de que nos casamos y mírala todavía anda ahí. Dios puede hacer milagros con la ropa de cualquiera, esas son bendiciones, pero a veces la gente, y especialmente estos lobos rapaces, lo que es, no, yo le doy y de repente me va a caer un iPhone último modelo, un iPhone 3000 del cielo, ¿verdad? De esos que yo le digo, iPhone, quiero un café con leche y va y siempre lo hace. O sea, siempre es lo material, porque apelan a las necesidades. ¿Cuáles son de las dos cosas que el ser humano más quiere? Vean los lobos rapaces, vea cómo hacia eso enfocan. Las dos cosas que el ser humano más quiere es, número 1, plata, y número 2 es salud. Salud. Entonces, si usted da, Dios entonces le va a devolver plata y Dios entonces le va a devolver salud. No necesariamente. No necesariamente. Pregúntele a Job. No sé. Pregúntele a Pablo. Dios es soberano. Ay, pero a este sanó y a mí me tiene que sanar. No. Él es soberano. Es un rey. Un rey decide qué es lo mejor en buena teoría, y un rey sabio y santo como es nuestro rey, nuestro padre, él sabe qué es lo mejor para mí. Si para mí es mantenerme enfermo,
Ok, me va a mantener enfermo. Porque entonces resulta que yo soy tan orgulloso, tan soberbio, que en el momento en que me encuentre ya completamente sano, me voy a olvidar de él. Como la gente que dice, Señor, dame un carro y yo te voy a servir, dame un carro y yo voy a ir a la iglesia, dame un carro y yo, vas a ver, yo lo lleno de gente y lo llevo a la iglesia. Dios le da el carro y se fue a Playas de Doñana, se fue a Sámara, se fue a Nicoya, se fue a Garza, se fue aquí, se fue allá, se fue acá. Ay, sí, hay que ir a la iglesia. 3 años después llega a la iglesia un domingo y luego se vuelve a ir con el carro que Dios le dio. Entonces Dios dice, por eso no se lo doy. No le doy esa salud que quiere porque se me olvida. En cambio, si lo mantiene a uno a mecate corto, uno se da cuenta de que, Señor, ayúdame, ayúdame, sosténgame. Él es soberano, eso es soberano. Esto ha hecho, desafortunadamente, por estas personas que utilizan las cosas de Dios como negocio, ha hecho que la gente se resfríe. Y por eso a mucha gente le cuesta dar para la obra de Dios. Piensa que si dan van a enriquecer al pastor o a algunos de la iglesia. En una iglesia verdadera, esto no es así. En una iglesia verdadera, la iglesia verdadera no debe ser un tropiezo. La iglesia tiene que ser transparente con las finanzas. Siempre debe haber transparencia con los fondos. Si bien es cierto, voy a llamarlos públicos, en cierta manera son públicos. Así como un presidente, como un ministro, como un diputado, tiene que dar cuenta de los fondos públicos. Una iglesia da cuenta de los fondos públicos porque la iglesia esta iglesia, por ejemplo, Casa de Pan, no se maneja con solo mis fondos. Dios guarde, con solo lo que yo gano no jamás podría pagar, no puedo pagar este local. Es con los fondos que todos damos, todos aportamos nuestros diezmos u ofrendas, y entonces con esto vamos, pero entonces hay que dar cuenta. Si usted sabe que aquí lo hacemos 2 veces al año, damos cuentas de cuánto se gastó en el semestre, cuánto se recibió y en qué se ha invertido. Entonces la gente puede tener la paz y la tranquilidad. Volviendo al concepto de trabajar. ¿Qué es trabajar? Trabajar es ocuparse. Trabajar es ocuparse en cualquier actividad física o intelectual. Trabajar implica esfuerzo, implica dedicación, implica desgaste. Eso es trabajar. Ahora, hay gente que piensa que solamente las cosas físicas es trabajo. O sea, yo voy y vuelo pala, o yo voy y vuelo machete, entonces yo sí trabajo. En cambio, esa gente que está ahí en un escritorito, esa gente no trabaja. No, sí es trabajo. Es que trabajo no es solamente algo físico, trabajo también es intelectual. Gente que está analizando, gente que está pensando, gente que está tomando decisiones, está trabajando, ¿ok? Vea Proverbios capítulo 21, versículo 25, hablando sobre esto. Proverbios 21, 25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Qué rico tener, qué lindo tener, qué bonito. Uy, yo cuánto quiero, pero no quiere trabajar. No quiere trabajar para obtenerlo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, encontramos los versículos 6 al 13. Esto sí le invito a que usted a su Biblia lo busque. 2 de Tesalonicenses es... Aló. Yo ahí. Ok, ahora sí. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 13, dice, pero os ordenamos, quiero darle un trasfondo. ¿Por qué Pablo habla aquí tan fuerte? Porque vamos a ver que habla fuerte. ¿Por qué? Resulta que Pablo viene, recuerda, voy a darle aquí un aspecto teológico muy profundo. Antes de 2 de Tesalonicenses, ¿qué está? Primera de Tesalonicenses. ¿Ve? Ya van buen camino en teología. En Primera de Tesalonicenses, ¿qué es lo que Pablo les dice a la gente? Jesús viene. Jesús viene. Primera, recuerda, no lo busque, pero se lo recuerdo.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con Él y seremos llevados juntamente con Él a las nubes. Por eso gozados, alegrados, animados con estas palabras. Entonces la gente en Tesalónica dijo, viene Cristo. Entonces, mañana no vayamos a trabajar. Porque viene Cristo. Ahí viene. Entonces, el Señor viene. O sea, Pablo dijo, así somos. Y no los culpo a ellos porque a mí me ha pasado. Yo he leído las escrituras, las he estudiado por años y de repente digo, yo siento, veo las cuestiones alrededor mío y digo, Jesús viene, pero no sé cuándo. O sea, yo sé que viene y viene muy pronto, pero ¿cuánto es ese pronto? No sé. Ese pronto para mí puede ser, ay, ojalá mañana. Pero para Dios puede ser, no, ese pronto pueden ser unos 200, 300 años. No sabemos cuánto es. Los tesalonicenses lo tomaron muy a pecho. ¡Ay, Jesús viene! ¿Por qué vamos a ir a trabajar? No, hombre. No vayamos a trabajar. Entonces Pablo dice, no, se están yendo al otro lado. Y entonces tenemos 2 Tesalonicenses. Dice, pero ojo, yo quiero que vea y cuente y marque las veces que dice, habla de orden. Ordenamos, ¿verdad? Una orden. Mira. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Entonces ese desorden era ese. Jesús viene, no trabajo. Jesús viene, no estudio. Jesús viene, dejo la U. Jesús viene, entonces no dejo el colegio. Jesús viene, vivo la vida. No. Oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Paremos un momento ahí. No trabajaban en nada, pero sí pasaban vineando. No trabajaban en nada, pero sí pasaban metidos de casa en casa. Es que saben una cosa, la mente ociosa es el mejor taller del diablo. Una persona ociosa, una persona que no está estudiando, que no está trabajando, una persona que no está produciendo, se convierte en una herramienta del diablo. El diablo entra, ya quiere averiguar de la vida de los demás, se mete en lo que no le importa, etc. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Entonces Pablo dice, vea, se están dando desordenadamente. Si bien es cierto, Jesús viene, pero hay que trabajar y hay que seguir. Sí, velar y orar no quiere decir deje de trabajar y metas en su cuarto a solamente pasar orando. Porque mentira es que una persona va a orar, qué sé yo, va a orar 12 horas, 8 horas por toda una semana. Podrá hacerlo un día. Yo, en los no sé cuántos años tengo de ministerio, nunca he orado 8 horas, que me hubiera gustado. Pero le digo la verdad, después de hora y media me estoy cayendo de sueño. Señor Jesús, y estoy dándole a Dios gracias por los alimentos que tengo al frente y ya me los había comido.
sea, ya me empecé a desvariar. O sea, cuesta orar. Orar es trabajo. Orar es difícil. Pero no me puedo desligar de mi vida diaria. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Fantástico sería, ideal sería, ¿verdad? Ok. El que no quiere trabajar, Pablo está diciendo, tampoco coma. Los cristianos debemos tener una ética de trabajo, donde constantemente estemos dispuestos a trabajar. No debemos ser vagabundos, no debemos ser perezosos. La persona vagabunda termina hurtando, termina hurtando. Hay gente que piensa que el pastorado es muy fácil, entonces sí, desafortunadamente el pastorado, para mí que soy pastor, a mí me da mucha vergüenza porque muchos pastores o mucha gente se ha metido al pastorado porque piensan que es fácil y porque son vagabundos e irresponsables. O sea, no hago nada. No tengo un jefe que me marque el horario. En el colegio donde yo trabajo tengo que entrar entre 6:15, 6:30 de la mañana. Y salgo a las 2:45 o 3 de la tarde, dependiendo. Y cuando hay actividades, hasta que San Juan baje el dedo, ¿verdad? Como el viernes pasado que hubo una actividad navideña y todos los profesores estábamos así como diciendo, qué linda, ya terminó, váyanse, váyanse, váyanse. Pero no, ahí estaban los papás felices. Sí, había que quedarse, ¿ok? Está bien, hay que hacerlo. Eso es trabajo. Pero cuando usted es tiempo completo, a usted no le marcan horario. Usted puede levantarse a la hora que le da la gana. Entonces muchos vagos se meten ahí. El asunto está en que esos vagos no duran, no llegan al final de su ministerio. Porque para la exigencia de un ministerio se requiere temple y se requieren los requisitos que están en 1 de Timoteo capítulo 3. Y ahí están los requisitos bien claros de un obispo. ¿Ok? Volviendo al pasaje. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos. Pero ¿qué dice el resto del versículo? Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, yo creo que ahí va. Ya. El texto sigue diciendo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos. ¿Pero para qué? Dice, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. La idea no es solamente trabajar para yo tener y tener y tener y tener, sino la idea es también para compartir con aquellos donde hay necesidad. Parte de la idea del trabajo es tener para compartir. Un extremo es llegar solamente a pensar en mí. Sin embargo, Dios nos lleva a pensar en el prójimo. Dios nos lleva a pensar en aquellos más desvalidos. Dios nos lleva a pensar en aquellos que no tienen que a veces qué comer o dónde vivir o qué ponerse. Vean lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 10:24. Primera de Corintios 10:24. Esto ya está ahí en la pantalla. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y usted dice, sí, yo doy. Claro, hay que ser sabio, no es llegar y, ok, yo recibo todo y todo lo doy. Yo creo que eso es irresponsable, porque en la Biblia, y el domingo vamos a hablar mucho de eso, en la Biblia nos llama a vivir una vida equilibrada. O sea, si yo llego y doy todo a los demás y mi familia, porque la Biblia dice que yo tengo que proveer a los de mi familia. Y luego en Gálatas 6 dice que yo tengo que velar primeramente por los hermanos de la fe. O sea, no es llegar solamente y entendámoslo bien, y lo hablo claro, ustedes saben cómo yo hablo.
Ah, hay gente que a veces dice, no, voy a dar a estos chiquitos pobres. Entonces resulta que la gente le da a esos chiquitos pobres, Activo 2030 le da a esos chiquitos pobres, las obras del Espíritu Santo le dan a esos chiquitos pobres, y resulta que Intel le da a esos chiquitos pobres, y esos chiquitos pobres salieron con 20 regalos y los hijos suyos o míos solamente salieron con 2 regalitos. Vacilón, ¿no? O sea, dar implica pensar. Dar implica pensar, voy a darle a este. Es un piedrero, va a ir a consumir en drogas, pero como dicen que hay que dar, yo le voy a dar. No, usted le está dando para hacerle un daño. Usted va a hacerle un daño a esa persona. ¿Ok? ¿Quiere darle? Dele comida. Dele comida. De momento, vaya a la panadería, tome, aquí está. Aquí le traje 3 gatos y un refresco. ¿Necesita comida? Tome, aquí está. Ahí está. Que coma. ¿Sí? Porque el dinero lo va a gastar en el alcohol o lo va a gastar en las drogas. Vea lo que dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En Proverbios 19:17 dice, y este versículo es fuerte, dice, a Jehová presta el que da al pobre. No el que da al perezoso, no el que da al irresponsable, al vagabundo, no. A Jehová presta, o sea, imagínense, yo le voy a dar un préstamo a Dios cuando yo le doy a esta persona que de verdad es pobre. Ahora, no es la hablada de todos nosotros los ticos, ¿verdad? Porque a mí eso me pone, cuando la gente dice, y uno pobre, y nosotros pobres, me voy a montar en el carro que me costó 5 millones. No es pobre. Si usted se monta en un carro de 5 millones, no es pobre. Ni en 1 millón. Ese carro que le costó 300,000 pesos, no es pobre si usted tiene ese carro. No es caro, no es pobre. ¿A dónde va a ir a dormir usted? No, yo voy a ir a dormir a mi casa, pobrecita, humildita, pero tiene casa. Sí, entonces usted no es pobre. Porque según la Biblia, pobre es aquella persona que no tiene qué comer. Usted dice, bueno, en mi casa tengo por lo menos un poco de arroz y frijoles. En la mañana como pinto, en el mediodía arroz y frijoles, y en la noche frijoles con arroz. Pero usted tiene que comer. Pobre es el que no tiene que comer. Y no por irresponsable o por haber hecho un mal uso del dinero o gastarlo en drogas o alcohol. No, no, de verdad, la persona que ha intentado, pero no tiene que comer, no tiene dónde vivir. Está lo que nosotros llamaríamos arrimado. Está arrimado ahí a un cuartito, a los papás, a un abuelo o a un tío, y no tiene que ponerse. No tiene que poner la misma ropa. O sea, usted lo vio el lunes y el martes con la misma ropa y el miércoles con la misma y viene el domingo con la misma. Ya más gastadita, ya más lullidita, pero ya no tiene más que ponerse. Eso es ser pobre según la Biblia. Pero no como nosotros. No, uno pobre. No, no, no somos pobres. Somos bendecidos. Pero dice aquí, a Jehová presta el que da a esas personas, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, Dios no va a deberle a usted nada, ni a mí. Ahora otra vez, no necesariamente está hablando de plata ahí. No necesariamente está de que llegue usted con, mire, aquí tengo, tome 30,000 colones, 50,000 colones, 100,000 colones. No, puede ser que diga, hey, en casa tenemos ropa que no estamos usando, o zapatos, o tenis, o, hey, mire, aquí con mucho gusto, está lavada, está limpia, tal vez le quede. ¿Qué le parece? Proverbios 28:27. Proverbios 28:27. El que da, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Si usted ve a estos hombres cristianos o no cristianos, porque en esto la ley es universal, la ley de Dios en esto es universal. Personas que son
creyentes y son millonarias y personas que no son creyentes y son millonarias. Generalmente tienen un común denominador. Y el común denominador es que dan, ayudan, dan becas en las universidades, dan becas en los colegios, ayudan a la gente de bajos recursos a prepararse, a salir. Dicen, ok, yo no le voy a dar el pescado porque se come el pescado, yo le voy a enseñar a pescar. Y los ayudan y son gente que Dios bendice a un impío. Sí, Dios también puede bendecir a un impío, porque es un principio universal. Ya para terminar, quiero hablar de la ética de trabajo. Y aquí nada más quiero mencionar algunos aspectos. En la Biblia encontramos mucho sobre el trabajo. Número uno, Dios le dio la responsabilidad a Adán de trabajar cultivando y cuidando el huerto. A veces la gente dice, ay, es que de hecho hay una canción secular que dice, el trabajo me lo dio Dios como castigo, ¿verdad? No, no. Antes de que Dios castigara al ser humano en Génesis 3, en Génesis 2, antes de que el hombre cayera, ya Dios le había dado el trabajo. Lo que pasa es que el trabajo se nos hizo pesado. Es una carga para nosotros después del pecado. Pero antes era un placer, era un privilegio. Y esa es una de las cosas que vamos a hacer en la eternidad, en el cielo, vamos a trabajar. Ahí en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. O sea, Dios llegó, le sembró el huerto y le dice, ahora sí papá, usted me lo cuida y usted me lo sigue labrando. ¿Ok? Bien. Segundo aspecto, Dios mismo nos modeló un patrón de trabajo de 6 días de trabajo por uno de descanso, para que su pueblo lo imitara. O sea, la idea no es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Qué pasa si usted tiene una máquina y usted pone a trabajar esa máquina 24/7 por 10 años seguidos? Tarde o temprano esa máquina falla, explota, por más aceitada que la tenga. Bueno, ahora el ser humano necesitamos descanso. Génesis 2:22, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué? Número 3, se debe ganar la vida mediante un trabajo honesto. Hay que ganarse la vida mediante un trabajo honesto. Repito, yo sé que a veces quisiéramos como encontrarnos cuando vamos caminando así como un saco de dólares y no sé, ¿verdad? O que alguien nos llamara y nos dijera, vea su cuenta, ya usted tiene, pero no esos fraudes que después le dicen, pero necesito el PIN de su tarjeta. No, que esté colmado todo. No, hay que trabajar. Dice Salmo 128:2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, o sea, feliz, y te irá bien. O sea, cuando usted se sienta y dice, este pancito que me estoy comiendo, este arrocito con pollo que me estoy comiendo, estos tacos que me estoy comiendo, yo me los gané. Me los gané con el sudor de mi frente. Me los gané pensando. Me los gané planeando. Es fruto del trabajo. Número 4, el trabajo debe ser considerado como un acto de adoración. No es, ay, qué castigo trabajar, qué feo. No, es que trabajamos y es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis, de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios o al Padre, a Dios Padre por medio de Él. O sea, mañana cuando vayamos al trabajo, tal vez cansados, tal vez con sueño, digamos, Dios, gracias. Y esto lo quiero hacer como un acto de adoración. Lo que tenga que hacer. Lo que tenga que hacer. Número 5,
No trabajamos solo para complacer a nuestros jefes humanos, trabajamos para Dios. Trabajamos para Dios. Eso quiere decir entonces que si mi jefe no está, como dice el dicho, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. No, si el gato no está, los ratones seguimos trabajando. Seguimos trabajando, porque hay alguien más grande que el gato, que es nuestro Dios, que nos está viendo. Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Número 6, esto estoy hablando de ética de trabajo. A los empleadores se les dice que los empleados deben ser tratados con justicia y con equidad. Se debe tratar. Si usted es dueño de una empresa, si usted es un administrador, debe tratar con justicia y con equidad a sus subalternos, a sus empleados, a sus colaboradores. Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo. O sea, en aquel entonces era amos, ahora es patronos, ¿verdad? Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Lo que sembramos, eso cosechamos. Número 7, los trabajadores merecen su trabajo. O sea, ¿y por qué? ¿Cómo? Los trabajadores merecen su trabajo o merecen la paga por su trabajo, tal vez. Merecen la paga por su trabajo. ¿Sabe? Hay gente que piensa, hey, recuerde, le estoy haciendo un favor, le estoy pagando a usted. No, él se lo ganó, ella se lo ganó. Se lo estamos haciendo ningún favor. 1 Timoteo 5:18, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. La persona trabajó, la persona merece un salario. ¿Sí? Número 8, los empleados tienen responsabilidades hacia sus empleadores. Hay responsabilidades. Primera, o sea, estamos ya en ciertos lugares donde han pagado aguinaldos, en esta semana se pagarán aguinaldos, en la otra semana se terminan de repartir aguinaldos. Y ustedes oirán las noticias. Si su patrono no le paga su aguinaldo, vaya al Ministerio de Trabajo. Entra enero y ¿cuál es la noticia? Que hemos oído año tras año. Tenemos X cantidad de patronos con demandas porque no pagaron el aguinaldo a sus empleados. O sea, si esa es parte de nuestra política, en Estados Unidos no sucede eso. Estados Unidos no pagan aguinaldo. Países de Europa no pagan aguinaldo. Nosotros somos bendecidos con que paguen un aguinaldo. Somos bendecidos con eso. ¿Sí? Ahora los que son patronos dicen, no, eso no es bendición. Pero sí, somos bendecidos. ¿Sí? Dice 1 Timoteo 6:1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud o servidumbre, tengan a sus amos por dignos de doble honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y lo último ya, de un libro llamado Negocios o Business, Larry Burkett puso 6 principios para hacer negocios. 6 principios para hacer negocios. Número 1, refleje a Cristo en sus prácticas comerciales. O sea, si Cristo estuviera manejando esa empresa, ¿cómo lo haría? ¿Cómo haría? No, Jesús era solamente religioso. No, señores. Recuerde que él era carpintero. Y era no solamente que hacía muebles y banquitos, carpintero era un maestro de obras. En ese entonces un carpintero hacía las casas, todo. Jesús era un carpintero. Entonces, muestre a Cristo, refleje a Cristo en sus prácticas comerciales. Número 2, sea responsable. Sea responsable con su trabajo, sea responsable con sus entregas, sea responsable con sus pagos, etcétera. Número 3, ofrezca un producto de calidad a un precio justo. Ofrezca un producto de calidad o un servicio, si no es un producto como tal, un servicio de calidad a un precio justo, a un buen precio. No estoy diciendo que lo regale, no estamos diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estudie el mercado y dé un buen trato, precio justo. Número 4, honre a sus acreedores. Honre a sus acreedores. Me dio el banco X plata,
un hermano en la fe, un amigo o un familiar llegó a confiar en mi plan, en mi programa, y llegó y me dijo, tome, le presto, honre a ese acreedor, páguele, devuélvale. Número 5, trate a sus colaboradores de manera justa. Trátelos de manera justa. Número 6 y final, trate a sus clientes de manera justa. La persona que llega a su negocito, a su empresa, micro, mediana o gran empresa, trátelos de manera justa. Trátelos. Yo quiero motivarle a que si Dios le ha hablado acerca de este tema de la honestidad y hay algunos aspectos donde dice sinceramente yo no soy honesto acá, confiese la falta a Dios y póngase a cambiar. Diga, Dios, ayúdeme a ser honesto. Ayúdame de verdad a ser honesto. A ser honesto. Yo termino con esto. Mientras estaba estudiando, yo volví a ver mi biblioteca y vi un libro que no es mío, que es de la biblioteca del colegio. Y yo dije, mira, este libro me lo dieron, me lo dijeron, tome, profesor, use este libro cuanto quiera. Y estamos llegando al fin del año. ¿Qué me toca a mí? Yo dije, nadie me lo ha pedido. Pero yo, ¿cómo voy a tener yo la autoridad moral para hablar de deshonestidad si yo tengo ese libro que no es mío? Y yo amo los libros. Usted no sabe cuánto los amo. Bueno, mi esposa, no vayas a ninguna librería cristiana, me dice. Un día de estos vi una Biblia y yo dije, esta Biblia, y me dice mi esposa, todas las Biblias tienen lo mismo. Pero yo dije, no, esta Biblia. Y hoy llegué y les dije a la bibliotecaria, mañana le traigo un libro que les debo. Porque así me amarro, porque si no me hago loco, con suerte. No, así me amarro, yo me obligué, mañana de fijo ella me trajo el librito. O sea, si uno quiere tener el poder de Dios y la autoridad moral, debe hacer lo que es correcto. Debe parar y hacer. Oramos. Dios, muchas gracias te damos por tus bendiciones, tu misericordia. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por las personas que están acá. Gracias por los hermanos también que están escuchando en sus hogares, en centros donde estén. Dios, algunos tal vez en el carro, mientras van rumbo a su casa. Te pido, oh Dios, tal vez los de mañana que van a seguirnos en YouTube, te pido, Dios, de que tú los bendigas y que sea de provecho, de edificación. Dios, hágales ver, y solo usted lo puede hacer, de que mi intención no es criticar a nadie, no es condenar a nadie, no es hacer sentir mal a nadie, es simplemente exponer la Biblia y que hay situaciones en que muchas veces la doctrina y la práctica no van como de la mano, no, pero deben ir de la mano. El conocimiento de la Biblia debe cambiar nuestra vida. Te pido, Dios, que nos ayudes en este aspecto de la honestidad. Ya hablamos de la mentira, ya hablamos de la ira, ahora estamos hablando de esto. Dios, queremos ser personas irreprensibles, queremos ser hombres y mujeres que te agraden y que nos parezcamos un poquito más a Cristo, aunque nos cuesta, nos cuesta. Bendice, Señor, esta noche, lo que resta, llévanos con bien más tardito a la casa. Y gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente. Allá atrás hay cafecito, hay algo para comer, algo para picar. Que pasen un ratito bueno. Que Dios los bendiga.